Luego de los violentos desmanes que dejó la manifestación del autodenominado Congreso de los Pueblos en Bogotá, las autoridades distritales piden identificar a los responsables de los ataques con bengalas y hasta con flechas que dejaron 4 policías heridos. Sí, señora, estamos en vivo con Mayra Tenorio desde la Alcaldía de Bogotá y con Juan Pablo Contreras desde uno de los puntos afectados en la calle 26. Pero iniciamos con Mayra. Mayra, buenas tardes. Cuéntenos qué otros detalles se conocen de lo que pasó y qué dicen las autoridades hasta el momento. Muy buenas tardes. A esta hora estamos en la sala de crisis que fue citada por la Alcaldía de Bogotá tras estos desmanes en la capital del país. Y es que hablamos de violencia, de lo que se ha llamado como terrorismo. Pero antes de hablar de estos anuncios importantes, les queremos mostrar qué pasó en Bogotá. Entre el humo, el estruendo de las bombas y las barricadas caídas, así terminó lo que en principio había sido convocado como una manifestación del autodenominado Congreso de los Pueblos, en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en el occidente de Bogotá. Lo que empezó como una protesta en cuestión de minutos se transformó en esta batalla campal. Los enfrentamientos se extendieron por las calles locales cercanas a la embajada. Detrás de las barricadas, encapuchados lanzaban piedras, bombas y hasta flechas contra los miembros de la unidad antidisturbios. Minutos después, el caos se trasladó a la calle 26, una de las principales vías de la ciudad. Tanquetas y unidades antidisturbios fueron desplegadas sobre este corredor. Desde el aire, un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona, coordinando los puntos más críticos. En tierra, más uniformados llegaban como refuerzos mientras los enfrentamientos se intensificaban. Observen cómo algunos de los encapuchados usaron bengalas como proyectiles, escenas de agresión que se repitieron una y otra vez. Las imágenes hablan por sí solas y muestran la violencia extrema a la que fueron sometidos los miembros de la fuerza pública. 4 policías resultaron heridos en la cara, las piernas y los brazos. A este uniformado, una flecha le quedó incrustada en su brazo. Estas fueron las flechas utilizadas en los ataques. De los 4 policías lesionados, uno ya fue dado de alta y los otros 3 permanecen bajo observación médica en el Hospital Central de la Policía. Los ciudadanos que transitaban por esta zona también quedaron atrapados en medio de este caos, mientras los gestores de convivencia intentaban auxiliar a quienes corrían buscando refugio. Usuarios de Transmilenio también sufrieron las consecuencias. Varios tramos del sistema fueron suspendidos en la calle 26 y algunas estaciones terminaron vandalizadas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio la indicación a la policía para intervenir en inmediaciones a la embajada. Calificó a estos encapuchados como delincuentes. Además, rechazó los hechos y pidió a la fiscalía investigar a estos responsables que promovieron la violencia en la capital. Violencia, desmanes y terrorismo. Alcalde de Bogotá, ¿qué anuncia el día de hoy frente a lo que pasó aquí en la capital del país? Bueno, hoy hemos anunciado a la opinión pública que he presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General por los delitos de terrorismo, de asonada, intento de homicidio, también de afectación al sistema de transporte público en Bogotá por los hechos que ocurrieron esta semana. Nosotros consideramos que no fueron hechos aislados, fue una acción coordinada, deliberada, financiada, muy bien financiada, y le pedimos a la Fiscalía que con base en esta información se determine quiénes están detrás de esto, porque evidentemente no fue, repito, una protesta pacífica, fue una acción planeada para poder afectar a la ciudadanía, para intimidar a los bogotanos y a las bogotanas, para generar terror en los bogotanos. Nosotros en esta semana identificamos desde muy temprano, el lunes, que había la presencia de unas personas en la Universidad Nacional que tomaron control de un sitio en la universidad, que controlaban la salida y la entrada con manillas, que además entraron violentamente y controlaron a los vigilantes de la universidad, y además, a partir de ahí, eventualmente se activó el PMU Nacional. Esta información la conoció el Gobierno Nacional. Dicho esto, en 5 oportunidades durante la semana nosotros ordenamos a la fuerza pública intervenir por la fuerza para controlar situaciones. Un caso fue en el portal del 20 de julio, un caso fue en San Martín, en el Centro Comercial San Martín, en la Cali con 26,
en el CAI San Diego y finalmente en la Embajada Americana. De esas 5, en 4 ocasiones, los que estaban generando esa situación se dispersaron cuando vieron la llegada de la policía. Solamente hubo choque finalmente en la Embajada Americana. Pero nosotros consideramos que fue una situación, repito, deliberada. Conocimos la información el jueves en la noche que tenían el plan de afectar la embajada con una protesta. Pidieron inclusive que se retiraran las vallas desde ese jueves en la noche. No lo hicimos, obviamente. Y el viernes conocimos media hora antes de ese ataque a la embajada que estaban planeando atacar con violencia a la embajada. Y por eso reforzamos el esquema que tenía de protección la Policía Metropolitana con la embajada, y una vez llegaron y empezaron utilizando flechas, artefactos, hechizos, por ejemplo, actuó la policía y controló la situación, que duró tal vez la intervención cerca de 2 horas y media. Entonces, estos hechos son muy graves, demuestran una intención de desestabilizar la ciudad, una intención deliberada, organizada, y creemos que es fundamental que la Fiscalía actúe. Y finalmente, el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad y la obligación de impedir que gente como esta se arme y haga esto en las ciudades también, porque estaban dialogando con el gobierno. Entonces el gobierno tiene que actuar y no puede fallar en su responsabilidad. Alcalde, hablamos de un denominado Congreso de los Pueblos, pero ¿qué le ha dicho el Gobierno Nacional sobre este Congreso? ¿Quiénes son estas personas y también qué ha dicho el presidente Petro? Yo hablé con el presidente el jueves, porque estuve en una reunión con él el jueves, cuando ya habían ocurrido varios de los hechos que vimos en la semana. Y le manifesté que era necesario que la fuerza pública pudiera intervenir cuando fuera necesario para restablecer el orden y proteger la integridad de los ciudadanos y obviamente los bienes públicos y privados. El presidente me manifestó que era importante privilegiar el diálogo en primera instancia y solamente... ¿Y eso se podría denominar que funcionó? No, evidentemente, pues el viernes era imposible porque se agotaron las instancias de diálogo. Ahora, aquí es importante mencionar una cosa. Aquí hay unas reglas y una ley que hay que cumplir y que la policía tiene que cumplir y nosotros también. Esas reglas dicen que cuando hay una situación de choque, se intenta por medio del diálogo con gestores desarticular esa situación. Si no se puede, los gestores con Ministerio Público le informan al PMU, al PMI y nosotros actuamos. Le pedimos a la policía intervenir. Así funciona el orden de las cosas. Entonces, en esta ocasión, repito, llegamos al punto de ordenar la intervención en 5 ocasiones, solamente en una se materializó. Pero evidentemente el Gobierno Nacional tiene que comprometerse con el país y con Bogotá a que cuando haya necesidad de utilizar la fuerza para restablecer el orden, se permita hacerlo. Gracias, alcalde, por estar aquí en Noticias Caracol, compromiso clave a esta hora aquí en la Alcaldía de Bogotá. Pero precisamente hablamos de estas armas que fueron utilizadas, bengalas y flechas. La gente me alcanzó a tocar el brazo. Estas flechas retrataron una tarde de barbarie. Como en una película de la prehistoria, la fuerza pública fue atacada por los encapuchados con estas armas, con una punta metálica amarrada con una soga a un palo de bambú y en el otro extremo unos estabilizadores que cortaban el viento. Entre la tensión, las flechas caían una tras otra, cubriéndose el rostro, pero algunos identificándose con chaquetas de la Guardia Indígena, empuñaron sus arcos y sin piedad lanzaban las flechas hacia los policías. Aquí no es protesta, aquí es vandalismo, terrorismo, lesiones personales y la intencionalidad de dispararle con esas armas que vimos ayer. Subieron, ya desbordaron el nivel de la protesta pacífica, se pasó a delitos y cuando intentan dañar o asesinar a un policía, lo que hay que hacer es utilizar fuerza, incluso la letal. Fue cuestión de segundos para que quedaran ancladas a los protectores de los uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Sin poder hablar e intentando salir de la nube de gases lacrimógenos, caminaban a media marcha, heridos y con las flechas enterradas en sus extremidades. Que están utilizando las universidades como centro de acopio para todas estas armas que utilizan. Los policías tienen familias, los policías tienen mamás, tienen hijos, lo están esperando todos los días en sus casas. Y yo no veo al primer policía combatiéndolos a ellos con un machete, con un cuchillo, con una lanza.
En medio del caos, no solo se enfrentaron a las flechas, se cubrían de los disparos que venían de unos tatucos artesanales que lanzaban bengalas como ráfagas hacia los uniformados. Los disturbios se extendieron por más de 3 horas. Las piedras sobre la calle 26, la gente con tapabocas o con sus chaquetas intentando cubrirse la nariz de los gases y las caravanas de los policías patrullando la zona marcaron los detalles de una violenta jornada. Sin duda una barbarie. Y tras estas manifestaciones, la Universidad Nacional y algunas estaciones de Transmilenio resultaron con graves afectaciones en su infraestructura. Juan Pablo Contreras se encuentra en uno de los puntos vandalizados. Juan Pablo, cuéntenos, ¿cuál es el panorama a esta hora? Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Justamente me encuentro en la estación Corferias de la Troncal 26 de Transmilenio, la estación que más afectaciones tuvo tras estas protestas del Congreso de los Pueblos desarrolladas ayer durante la tarde. Esta estación en particular tuvo afectaciones en las ventanillas de pago, casi todas quedaron destrozadas, los torniquetes de pago también quedaron destrozados. En este momento, trabajadores del sistema de Transmilenio están, primero que todo, limpiando todos los estragos. Vemos que quedaron algunas piedras, algunos vidrios en el piso y están restableciendo todo este sistema de torniquetes para que sea posible restablecer el servicio. Hoy esta estación no está prestando servicio como normalmente lo hace, varias de sus infraestructuras terminaron vandalizadas, pero mire que no simplemente fueron las estaciones de Transmilenio, sino también fue la Universidad Nacional la que quedó vandalizada el día de ayer. Hablamos con la vicerrectora y esto fue lo que nos dijo. Rechazamos las acciones violentas, rechazamos que la universidad haya quedado en medio, porque esa fue la situación concreta de este tipo de confrontaciones que afectaron, por supuesto, a la ciudadanía. Pese a que las organizaciones que llegaron a la universidad, que ingresaron sin autorización, nos manifestaron que era una protesta y una movilización pacífica, y en efecto así fue como sucedió hasta el día viernes, pues que encontramos esta situación. Es entonces también la voz de rechazo desde la Universidad Nacional a esta manifestación que causó varios daños en su infraestructura. Según nos dicen, desde el centro educativo está planeado que hoy a las 3 de la tarde se desplacen las comunidades indígenas hacia sus territorios.